Hoy, como cada jueves, miramos en nuestra mesa de expertos a Europa. Sin duda, poco más de 20 días para que se produzca la desconexión del Reino Unido con la Unión Europea. La preocupación por las consecuencias del Brexit está muy presente. También en la ITV de Berlín, la mayor feria del mundo del turismo que se inauguró ayer en la capital alemana. Maricruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, y Julio Ponce, profesor de Historia Contemporánea de la Hispalense. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, el Brexit va a afectar en todos los ámbitos, también al turismo. El Reino Unido es el principal emisor de turismo de visitantes hacia España, con 18 millones de visitantes, de turistas. Nuestro país acude a esta feria con una gran incertidumbre, teniendo en cuenta la importancia de este sector en nuestra economía, ¿no? Claro, es que en el momento que se produzca la desconexión, si está previsto para el 29 de marzo, salvo que haya alguna solicitud de prórroga, en el momento que se produzca la desconexión, los británicos pasan a ser nacionales de un país tercero, con lo cual, para entrar en el territorio no solamente español, sino de la Unión Europea, necesitarían un permiso, un visado especial para entrar. Es cierto que como medidas de contingencia, es decir, las medidas que van preparando los Estados y la Unión para evitar que esa desconexión tenga efectos perjudiciales para la población, es cierto que hay una propuesta de exención de visados siempre que el Reino Unido lo reconozca también a la contra. Pero de esas medidas concretas, si te parece, Maricruz, hablamos ahora en un momentito. Una primera visión, Julio. Bueno, en el caso del turismo es una industria que todos los intereses apuntan a que no va a haber o se van a minimizar el impacto. Por una parte le interesa al Reino Unido y por otra también le interesa a España. Y en el caso del turismo, bueno, pues como en otros sectores, efectivamente hay planes de contingencia, la posibilidad, esperemos que se pueda solucionar, aunque sea en último extremo, pero en la posibilidad o en la perspectiva de que no haya acuerdo. Bueno, ayer precisamente durante la inauguración de la ITV de Berlín, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho que España va a intentar garantizar a los visitantes británicos, en caso de un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo, las mismas condiciones de antes. Esto es posible, ¿no? Va en la línea de lo que comentabais. Efectivamente, eso sería el acuerdo de exención de visados, que es el que se recoge en el decreto que trae Julio de 1 de marzo. Exención de visados, es decir, que seguirían siendo tan bienvenidos como turistas como habían sido hasta ahora, no necesitarían ningún acuerdo especial. Únicamente necesitamos que el Reino Unido también acepte exención de visados para que esto sea efectivo. Pero y el Reino Unido estaría también por la labor, ¿no? Espero que sí. Se entiende que sí, en este aspecto al menos. Porque claro, en el decreto que comentaba Maricruz, que efectivamente abarca un montón de aspectos, no solamente el aspecto del turismo. Esperemos que en el caso del turismo estoy casi seguro que efectivamente el Reino Unido pues dará todo tipo de facilidades. En otros aspectos, a lo mejor de transporte o de otros aspectos que se contemplan en el decreto, pues estaría por ver, como siempre. Sí, porque evidentemente hay que ir paso a paso. Primero sería la desconexión del Reino Unido y después ir viendo también aspectos en todos los sentidos, como es el turismo, el transporte que tú hablas, la sanidad, por ejemplo. Entre esas ventajas es la gratuidad de la sanidad, por lo que se sigue favoreciendo el llamado turismo sanitario, muy criticado también por algunos sectores, ¿no? Efectivamente, es que ahora mismo todos los británicos residentes en España, por ejemplo, en Andalucía en particular, que son muchos, pues tienen acceso a la sanidad pública. Pero esto es diferente a lo que es el turismo sanitario. El turismo sanitario se califica como aquellos movimientos de población que hacen ese turismo, es decir, ese desplazamiento, exclusivamente buscando la atención sanitaria, que es especialmente buena o especialmente bien reconocida en algún destino concreto, en este caso en Andalucía, y eso es lo que consideraríamos como turismo sanitario. Precisamente eso ha podido ser uno de los reclamos importantes para que el Reino Unido sea uno de los, el principal emisor, no uno de los principales, sino el mayor emisor de turistas aquí a nuestro país. En un porcentaje sí, no solo eso, porque también viene mucho turismo juvenil, particularmente al Levante y a Baleares, pero es verdad que en un porcentaje sí. Y es cierto que hay dos aspectos. Uno es los residentes, que tienen una permanencia en nuestro país, y otra cosa es, efectivamente, las personas que vienen solas y exclusivamente para algún tipo de intervención.
Y en el plan de contingencia, efectivamente, por lo que yo he estado viendo, se contempla mucho más los derechos de los residentes. No tanto en el caso del turista que viene solo y exclusivamente para una operación. En ese sentido, el denominado turismo sanitario sí puede verse afectado. España, hablando de los residentes, España alberga la mayor población británica de la Unión Europea, más de 300.000 residentes aquí en nuestro país. Buena parte de ellos están en Andalucía, en la Costa del Sol, también en Almería. Bueno, el Gobierno aprobó hace una semana dar la residencia a británicos que viven en nuestro país en caso de un Brexit sin acuerdo. ¿Qué implica esto y qué contraprestaciones tiene también, Maricruz? Bueno, pues en el caso, yo creo que sobre todo cubriría esta asociación que se ha estado moviendo mucho en estos últimos meses, que se llamaban los Brexpats, que son los británicos expatriados, que son esos británicos que están residiendo aquí. Ahora mismo residen como ciudadanos europeos, pero en el momento que dejaran de ser ciudadanos europeos, para poder seguir manteniendo la residencia aquí, necesitarían mantener ese estatuto de residente, y eso necesita que España le dé ese acuerdo. Si tienen el estatuto de residente, por supuesto tendrían acceso a la sanidad pública, acceso a todos los servicios públicos sin mayor limitación, es decir, como si fueran ciudadanos españoles al ser legalmente residentes en el territorio español. Pero evidentemente esto requiere también unas contraprestaciones. Yo doy, tú das, ¿no? La contraprestación fundamental es que el Reino Unido tiene que tratar de la misma manera, es decir, recíprocamente a los nacionales, es decir, a los españoles que se encuentren en el Reino Unido. Eso por una parte. Y por otra, habría que añadir que el plazo que tiene el Reino Unido para esa reciprocidad es de 2 meses, según el Real Decreto. Es decir, si pasan 3 o 4 meses y no hay reciprocidad, automáticamente España, bueno, pues daría por suspenso este Real Decreto. E incluso si antes de 2 meses se produce esa reciprocidad y, en fin, no hay ningún problema, el límite de residencia y de reconocimiento de derechos sería de 21 meses más a partir de la fecha de desconexión, podríamos decir. Con lo cual, bueno, el asunto no está del todo solucionado. Cerrado. Es decir, dentro de 21 meses volveríamos a tener, o dentro de ese plazo de tiempo, habría que renegociar pues muchos aspectos. Pero al menos durante ese periodo sí estarían cubiertos. Estaría cubierto. Pero de hecho van surgiendo, por ejemplo, hoy la noticia era la cuestión de los carnets de conducir, el permiso de conducir, que hasta ahora un permiso de conducir expedido en el Reino Unido tendría plena validez en territorio europeo. Pues la noticia hoy es que hay 9 meses, si se produce Brexit sin acuerdo, es decir, ruptura de las relaciones Unión Europea-Reino Unido, hay 9 meses para convalidar, por así decirlo, el permiso de conducir, con un permiso de conducir válido en territorio europeo. Lo cual, bueno, pues... ¿Convalidar qué significa? ¿Volverse a presentar? No. No, parece que es simplemente sería tramitar que ese permiso, lo mismo que un permiso adquirido en cualquier otro estado tercero, si adquirimos un permiso de conducir en Estados Unidos o en Marruecos o en Singapur, si queremos estar en el territorio europeo más de 3 meses, y más del tiempo que estamos como turismo, necesitamos que haya un reconocimiento de ese permiso de conducir por las autoridades locales, en este caso por las autoridades españolas. Bueno, y en esa garantía de medidas, tanto para los residentes británicos, también está muy pendiente lo que es la cuestión de Gibraltar, y el campo de Gibraltar. Es fundamental el que esas relaciones se mantengan con el Reino Unido, ¿no? Sí, las alusiones son continuas. En el Real Decreto se habla del Reino Unido y Gibraltar continuamente, lo cual hace que el asunto pues tenga más aristas en el caso de nuestra región, ¿no? de Andalucía, porque claro, no solamente estamos hablando de los británicos que vienen procedentes del Reino Unido, sino también de movimientos de población hacia adentro y hacia el exterior de la colonia británica de Gibraltar. Hay todo un movimiento de población, no solamente españoles que trabajan en Gibraltar, sino residentes en Gibraltar que su residencia realmente la tienen
la tienen fuera, la residencia física o su casa en lugares como, bueno, Sotogrande o Estepona, etcétera, aunque la residencia fiscal la tengan en Gibraltar. Y o sea, por tanto realmente hay intereses por parte de los dos países que haya una buena relación, ¿no? Y es razonable que en el decreto se haga referencia continua a Gibraltar porque es nuestra frontera con el Reino Unido. En Irlanda se harán otros decretos con otras dimensiones de frontera, pero en este caso, en España, al ser una norma española, nuestra frontera con Reino Unido es Gibraltar. En el caso de Gibraltar ha habido ya el acuerdo, bueno, el que está cubierto por el acuerdo de contingencia y un acuerdo, parece que todavía acuerdo político, todavía no es un acuerdo firmado para la cuestión de evitar que estas facilidades de tránsito con Gibraltar suponga una facilidad para evasión fiscal, que bueno, parece que uno ya de se los... firmó el otro día un tratado que ha sido el primero que se firmó después del de Utrecht. Bueno, no exactamente. Aquí nuestro historiador de cabecera puede... No bueno, eso es lo que se ha informado y los datos que tenemos, Julio, pero tú como profesor de historia de la hispalense, a ver. Sencillamente, bueno, ha habido más tratados. Muchas veces pensamos que somos los primeros en la historia para muchas cosas, pero bueno, después del Tratado de Utrecht ya hubo un tratado, el Tratado de Sevilla de 1729, incluso, tratado, ahora es más bien ha sido un acuerdo. ¿Pero sobre Gibraltar? Sobre Gibraltar, efectivamente. Entonces es un acuerdo, aquel fue un tratado y después se han firmado acuerdos internacionales. Por ejemplo, el gobierno socialista en 1987 firmó un acuerdo internacional sobre el aeropuerto, la utilización del aeropuerto, también anteriormente la UCD. Es decir, la historia de Gibraltar y han sido ya, en fin, 300 años de mucho debate y la verdad es que ha habido tanto tratados como acuerdos internacionales, por precisarlo. Bueno, está bien que haya acuerdos, que haya tratados, por lo menos en el tema de la fiscalidad, que ha sido uno de los asuntos también siempre muy criticados, ¿no? Sí. El problema de la evasión de capitales, la evasión fiscal también, ¿no? El problema que estamos teniendo ahora mismo con Gibraltar, más que efectivamente haya un acuerdo en el que, bueno, no es razonable que en Gibraltar haya más sociedades que residentes, es algo completamente absurdo. El problema que estamos teniendo es un poco el apellido que se le pone a Gibraltar, algo que no es novedoso, el calificar a Gibraltar como un territorio no autónomo, es decir, como una colonia, en un lenguaje coloquial, es algo que hace Naciones Unidas en el año 68, hace ya, ha llovido un poquito del año 68 al 2019, y en el texto que propone España para que se firme, pues aparece Gibraltar calificado como territorio no autónomo, lo cual en el Parlamento Europeo ha levantado un cierto ruido, entre otras cosas porque el ponente de la Comisión del Parlamento Europeo que le tocaba informar sobre esta norma era un británico que, claro, le dolía que Gibraltar fuera calificado como territorio no autónomo, pero parece que eso no va a ser efectivamente la piedra angular de todos los problemas o de discrepancia. Hay más interés en juego, sin duda. Hablábamos antes del tema sanitario, del acceso a la sanidad. Es una cuestión que preocupa bastante al Reino Unido. Precisamente el ministro del Brexit, Barclay, ha trasladado a la Unión Europea la preocupación por las posibles restricciones al acceso sanitario de los británicos residentes en la Unión. Ya no hablo de España, pero sí del resto de los países de la Unión. Claro, es que en el caso de España es que son muchos los residentes británicos, legalmente residentes en España, pero en el resto de la Unión Europea estaría en las mismas circunstancias. Las prestaciones sanitarias dependen de cada Estado, no dependen de la Unión Europea, con lo cual aquellos Estados que tengan unas mayores facilidades de acceso a las prestaciones sanitarias, como es el caso del español, va a atraer más turismo de ese que llamamos turismo sanitario o más posibilidades de residentes que tengan acceso al servicio sanitario. Es curioso porque, un dato, los ciudadanos británicos han sido los que en 2017, justo tras el voto del Brexit, han alcanzado el mayor número de obtención de nacionalidad de otro país de la Unión Europea. Sí, de hecho... Porque había mucho fuera, entonces claro, les ha interesado en prevención a lo que pueda venir, pues el tener ese agarre, ¿no? Y no solamente por cuestión sanitaria, sino bueno, es que hay bastantes expatriados que encuentran cobrando una pensión británica un mejor nivel de vida fuera por el tipo de cambio. Y en este sentido el gobierno británico va a poner en marcha de forma oficial a partir del 30 de marzo, al día siguiente de la salida
si al final se llega a producir del Reino Unido de la Unión Europea, bueno, pues va a poner en marcha el nuevo sistema electrónico de inmigración europeo. Es decir, que los ciudadanos de la Unión Europea van a poder optar a seguir residiendo en el Reino Unido una vez consumado el Brexit. Es algo parecido a lo que estamos hablando, ¿no? Algo parecido, pero a la inversa. Lo mismo que aquí hablamos de los Brexpat, que he visto en lo que estáis proyectando y que además incluso ha salido la presidenta de los Brexpat, que es Ana Hernández, ha salido dando clases. Pues bueno, algo parecido, pero a la inversa. Es decir, para los ciudadanos europeos que están residiendo en el Reino Unido y que tengan esa facilidad para solicitar la residencia. Sí, sí. Es cierto que ahora mismo ya hay una lista de espera. Ayer eran 30.000 los que estaban apuntados en la lista de espera, y lo que se comentaba ayer en las redes sociales es que solamente parecía que iba a funcionar con Android, lo cual, bueno, pues es algo curioso. Espero que funcione con los demás sistemas. Funcione en breve, ¿no? Estamos en los últimos minutos. Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Bueno, y en este marco el Parlamento Europeo ha hecho números sobre la presencia de la mujer en la política y también en las instituciones. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo poco más de la mitad de diputadas son mujeres. Mucha distancia para llegar a la paridad, ¿no? Bueno, sin duda alguna, todavía queda mucha distancia. La verdad es que la incorporación de la mujer a las cámaras, ¿no?, y a la vida política es algo que en Europa, bueno, pues tiene relativamente poco tiempo, prácticamente desde los años 70, 80 para acá. Había otros países, por cierto, por ejemplo, de Europa del Este, que antes de los años 70 había una presencia de la mujer mucho más alta. Por ejemplo, recuerdo en el caso de la Cámara Popular de la República Democrática Alemana. Queda mucho camino, pero es cierto también que tendríamos que poner el foco no tanto en las instituciones, sino en el propio funcionamiento interno de los partidos y en las formas de reclutamiento. Porque en el propio funcionamiento ahí se encuentran muchas de las claves por las cuales, pues bueno, las mujeres no llegan a ser candidatas, ¿no? Sí, porque esa distancia, Maricruz, esa brecha, no solo es cuestión de números, sino también de responsabilidades. Por ejemplo, los puestos de gestión en la administración del Parlamento Europeo, el 83,3% lo ocupan hombres y tan solo el 16,7% mujeres. Efectivamente, el techo de cristal parece que no lo vemos, pero que existe. No obstante, quiero romper una lanza por algunas mujeres que han sido verdaderamente algo muy relevante en la Unión Europea y especialmente en el Parlamento. Ha habido 2 casos de presidentas, o bueno, la presidente, como se debería decir, del Parlamento Europeo. Ha sido Simone Veil, la primera mujer presidente del Parlamento Europeo, a la que creo que hay que hacer un homenaje, es decir, la primera mujer enterrada en el Panteón en París, ¿no? Y Nicole Fontaine, afortunadamente todavía viva, y que, bueno, también ha sido presidente del Parlamento Europeo. Son excepciones todavía. Lo que me alegraría es que de aquí a unos años no se hablase como una excepción de que una mujer presida el Parlamento Europeo, sino que sea, bueno, pues algo natural. Tampoco hablamos como excepción de que haya un caballero, un señor presidente. Y que los cargos de gestión también estén más repartidos. Bueno, Maricruz Arcos y Julio Ponce, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa sobre Europa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hacemos ahora una pequeña pausa para publicidad y enseguida Ángel Gami y su equipo llegan con toda la actualidad del deporte. Hasta luego.